El cine venezolano, un viaje a través de imágenes y emociones que han marcado nuestra identidad cultural. Desde sus inicios a finales del siglo XIX hasta la actualidad, ha sido testigo de la evolución de nuestro país, contando historias que nos han hecho reír, llorar, reflexionar y soñar. La publicidad ha jugado un papel fundamental para cautivar a la audiencia y llevarla a las salas de cine. Este cortometraje documental nos embarca en un viaje a través de la historia del cine venezolano, así como también explorando las estrategias publicitarias que han acompañado a este arte a lo largo de su evolución. ¿Cómo ha venido evolucionando el cine venezolano en los últimos tiempos? Pues me parece que de una manera bastante satisfactoria. Si bien es cierto, hay que destacar que los números de taquilla del cine venezolano no se comparan a lo que podrían haber sido hace 10 años, 15 años, donde teníamos batacazos de taquilla como Papita Manitos Tom, La Casa del Fin de los Tiempos. La taquilla ha venido creciendo, sobre todo luego de la pandemia, que bueno, fue obviamente algo que a nivel global, ¿no? En el ámbito global, acabó con gran parte de la taquilla universal del cine. El cine venezolano, por supuesto, fue uno de los más afectados, sobre todo porque nosotros no tenemos todavía esa industria. Y las dinámicas han cambiado al pasar de los tiempos. Siempre ha habido como una cosa cíclica en el sentido de que hay temporadas en las que las películas tienen mucho público y ha habido temporadas en las que por razones externas al propio cine las películas han bajado de asistencia. Incluso lo podemos ir acompañando porque qué circunstancias hemos vivido cada año durante temporadas en cosas que no tienen que ver propiamente con el cine, sino con la situación sociopolítica del país. Cuando han habido marchas, cuando ha habido manifestaciones, cuando hubo el apagón, digamos, en la parte de la crisis eléctrica. Si vamos más atrás, antes las salas de cine tenían una capacidad muy importante y las películas lograban estar en cartelera tiempo. Cine venezolano ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos que la asistencia ha sido muy baja o incluso el nivel de la calidad de las películas no ha sido lo más idóneo. Eh, el, el tema de hacer cine no es una receta de cocina que tú cumples y ya. Es decir, hay muchos factores. Puedes tener una muy buena película, pero a lo mejor estrenada en el momento no adecuado. Puedes tener una muy buena película, pero resulta que las estrategias que aplicaste no son las más adecuadas. Tienes una muy buena película, pero nunca pensaste en estrenarla más allá de tu país. Es decir, hay muchas circunstancias. Hay otras películas también que han sido muy exitosas en nuestro propio país y ni siquiera han tenido trayectoria internacional. Hay algo bien lindo, bien interesante que trasciende nuestra frontera, independientemente de los éxitos que pudimos tener en todos estos 120 y pico de años. Que por ejemplo a nivel internacional se habla de un antes y un después dentro del documentalismo latinoamericano, después del documental de Margot Benacerraf, Araya. Eso significó un break dentro del documentalismo y lo más importante es que esa película trascendió nuestras fronteras, transformándose justamente en un ícono que le dio a el género documental verdaderamente, ¿no? Una transformación, y por eso creo que esa es una de los principales momentos que ha tenido, digamos, el cine venezolano. El impacto del cine venezolano históricamente ha sido muy, digamos, positivo para nuestro cine, pero todavía hace falta internacionalizarlo aún más. Creo que es fundamental que en esta fecha, en el cine contemporáneo, creemos lazos, creemos puentes, creemos conexión internacional. Nuestro cine venezolano tiene más de 100 años. Hay que reconocer que hay cosas que todavía han llegado, se pudiera decir que quizás un poquito tarde, ¿no? La mayor problemática que hemos visto, no solo en estos momentos, sino mucho antes, es de repente la poca receptividad
del público venezolano para el cine venezolano. Esa es nuestra gran lucha con el pueblo venezolano, que primero debería ir a ver la película venezolana. Eso yo creo que sería una de las grandes problemáticas que tenemos en estos momentos, tomando en cuenta el gran esfuerzo que se hace. Nosotros tenemos que tomar en cuenta también cuáles son esas amenazas que todas las actividades de entretenimiento tienen, pero muy particular el cine. Es decir, hay una circunstancia socioeconómica que no todo el mundo puede ir a una sala de cine, o ese presupuesto que tiene durante el mes para dirigirlo a una actividad de entretenimiento. Entonces el espectador se pone a pensar, ok, tengo un solo monto, ¿qué hago con ese dinero? ¿A qué actividad voy? Porque la competencia del cine como tal no es solamente otra película, es todas las actividades de entretenimiento. Entonces yo digo, bueno, este mes voy al cine, o este mes voy al teatro, o este mes me voy para la playa. Es decir, empiezo a ver en qué uso mis propios recursos, y del que está del otro lado dice, ok, yo quiero que esa persona, su recurso lo use precisamente este mes para ver mi película, y yo tengo que hacer toda una campaña muy atractiva y que de alguna manera le diga a él, mira, vale la pena que tú vengas a ver esta película en este momento para luego es tarde, y además es un buen producto. Eso es un poco lo que uno tiene como objetivo a la hora de transmitir, pero claro, tiene que ser consistente con el producto que estás manejando. El impacto del cine venezolano históricamente ha sido muy, digamos, positivo para nuestro cine, pero todavía hace falta internacionalizarlo aún más. Creo que es fundamental que en esta fecha, en el cine contemporáneo, creemos lazos, creemos puentes, creemos conexión internacional. Lo que fue el proceso para lograr la ley de cinematografía en el año, desde el 70, 70, 80. Fue fuerte. Ya, lo más interesante es que ahí participábamos todos los cineastas, como te dije antes, de diferentes tendencias. Esa coyuntura fue muy difícil. Entre las cosas que hay que hacer es ver cómo podemos seguir exhibiendo nuestra cinematografía a través de la apertura de estrategias de plataforma. Y en eso estamos. No obstante, siempre el cine va a mantener la magia de lo que es la sala oscura, ese extraordinario y hermoso momento de encontrarnos recogidos en ese ambiente tan particular como es una sala de cine. O sea, obviamente ha mermado, obviamente nos corresponde desarrollar estrategias que vayan al encuentro de ese espectador. Sabemos de cinematografía que se mantiene con un gran vigor en la sala cinematográfica. Nos corresponde a nosotros dar respuestas estratégicas y desarrollar campañas que recuperemos nuestra cinematografía. Pero lo fundamental es que hagamos buenas películas y que se conecten con el público y que tengan de alguna manera u otra esa posibilidad, esa sinergia comunicacional con nuestro público, porque encuentran en sus contenidos una identificación que nos hace entender y apreciar el inmenso aporte que tiene el cine para ayudarnos a vivir y a comprender cómo somos como sociedad, como país, como cultura. El cine venezolano, un reflejo de nuestra sociedad en constante transformación. Un viaje a través de las historias, los personajes y las emociones que nos definen como pueblo. La conexión del cine venezolano con la sociedad, con la audiencia, con el espectador promedio, definitivamente es a través de sus historias. Cuando no se cuenta con una maquinaria para hacer unos blockbusters nivel Hollywood, unos tanques, como dirían por allí coloquialmente en el gremio, obviamente hay que contar historias que conecten emocionalmente, que conecten sentimentalmente, y que, bueno, de algún modo estas películas que realizan sus directores tengan algo que contar
que a través de una emoción logre llegar al espectador. Lo vivimos, por ejemplo, con Papita Manito Stone, que fue una película a la cual la gente le gustó, no tanto por la película en sí. Obviamente la película tiene valores que se pueden rescatar y que, haciendo un análisis, tiene cosas tanto positivas como negativas, pero lo que conectó fue precisamente esa emoción. Cada película tiene su historia, cada película tiene sus códigos, cada película tiene sus subjetividades, cada película se conecta con nuestro público de una manera particular. No porque que tenga mucho público es una película exitosa. No es exitosa en lo comercial. Ahora, hay un cine que es extraordinariamente importante, representativo de nuestra cinematografía, de nuestra identidad, y a lo mejor no tiene la misma suerte desde el punto de vista de la taquilla. Entonces la fórmula no existe. Existe la identificación del público con el contenido de las películas. Al espectador le gusta identificarse con las historias que está viviendo, porque de alguna manera ir al cine es una experiencia. Y es una experiencia que te tiene que generar distintas emociones. Es decir, te puedes reír, puedes sentir terror, puedes reírte a carcajadas o drama, o simplemente te ves identificado ante una realidad social. Entonces, muchas veces se ha hablado de que las películas del cine venezolano tienen un único tema que está relacionado con la violencia y con la parte social. Pero bueno, hay una realidad. La realidad es que nos gusta ver películas que de alguna manera nos representen. Y durante muchos años, muchas películas que abordaban este tipo de temas precisamente estaban basadas en hechos reales, películas que estaban inspiradas en circunstancias o situaciones que hemos vivido o que seguimos viviendo, y que el espectador se siente identificado. No solamente en la sociedad venezolana, sino en todo el mundo, el cine, más que una manifestación artística, que lo es un compromiso con la industria del entretenimiento, con la industria de las emociones y de los sentimientos que pueda vivir cada ser humano. El cine venezolano enfrenta hoy en día diversos desafíos, pero también encuentra nuevas oportunidades. La creatividad y el talento de nuestros cineastas, junto a las estrategias publicitarias innovadoras, son claves para seguir llevando al cine venezolano a nuevos públicos. Cuando yo comencé a trabajar, mi primera película fue Amaneció de Golpe, de Carlos Aspurúa. Yo estaba estudiando comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y había un aviso de pasantía en una cartelera informativa de la escuela, y yo acudí a esa convocatoria. Como pasante descubrí que las inquietudes que yo tenía hacia la publicidad las podía canalizar a través de un producto audiovisual. Y en ese entonces no existían los celulares, las fotografías se mandaban en diapositivas y las notas de prensa se mandaban por fax. Y entonces el periodista veía su nota de prensa y la redactaba para que saliera publicada en los medios de comunicación. Uno mandaba toda la información por correo. Mi primera anécdota anécdota de logística como jefe de prensa, fue que nosotros en ese entonces teníamos un directorio que se llamaba Mavares, que es un directorio de medios de comunicación. Hoy en día nosotros simplemente por poner en Google cuál es la información que estamos buscando o la dirección que estamos buscando va a aparecer. En aquel entonces había un directorio en físico y ahí aparecían las direcciones de cada una de las corresponsalías de los diarios a nivel nacional, los diarios que quedaban en Caracas, y yo envié un sobre con la dirección de Caracas a Maracaibo y no llegó al lugar que era. De hecho, llegó a una fábrica de leche y de esa fábrica me llamaron para decirme: mira, aquí llegó un sobre dirigido al Panorama y nosotros con mucho gusto lo vamos a mandar, pero para que usted sepa que lo mandó a una dirección equivocada. Ahí me di cuenta que había puesto la dirección de Panorama de Caracas, de la corresponsalía en Caracas, y no la dirección correcta del diario en esa ciudad. Esas son como anécdotas de historias del proceso de un jefe de prensa en esa área. Luego, digamos que la manera de mandar la información fue cambiando, pero también fue cambiando
los recursos de físicos a digitales, porque antes para nosotros era muy importante algo que se llamaba la cartelera cinematográfica, que era que había una página completa en los diarios donde salían los afiches de las películas con la información precisa de en qué salas se estaban pasando. No solamente en los diarios de cobertura nacional, sino también en cada diario en el interior del país tenía su página de cartelera cinematográfica. Entonces para nosotros era muy importante que saliera una imagen correcta, que salieran los datos correctos de cuándo se va a pasar y cuántas funciones va a estar. Y a la par, nuestro trabajo en ese entonces como jefe de prensa era conseguir la mayor cantidad de cobertura en los medios de comunicación. Muchas distribuidoras que se encargan acá en el país de distribuir, ¿no?, las películas. Tenemos una de las principales, como lo es Mundo de Película, que se ha posicionado como un especialista de distribución del cine venezolano independiente. Amazonia Films, que se encarga generalmente de distribuir las películas de la Villa del Cine, ¿no?, sobre todo películas que son producidas pues por la casa productora principal del estado. Blancica, que de vez en cuando también distribuye cine venezolano. Este año distribuyó por lo menos nada más y nada menos que Yo y las Bestias, que es una de las películas más aclamadas del año. El año pasado fue reconocida por el Festival del Cine Venezolano como la mejor película de esa edición. No podemos dejar por fuera tampoco a Cinecolor Venezuela, que a pesar de que Cinecolor se encarga de distribuir muchísimo películas comerciales como lo son Disney, Marvel, Universal Pictures, por ejemplo, Cinecolor distribuyó recientemente una película muy divertida, una comedia peruano-venezolana, probablemente una de las pocas que se han hecho, ¿no?, entre estos dos países, como lo fue Historia de un matrimonio inesperado, y que cuenta con talento venezolano, por supuesto. Gran Cine también, una gran promotora de cine, de derechos humanos, de cine social, de cine latino y sobre todo de cine venezolano. El objetivo de un realizador es que su película sea vista por distintos tipos de público y, ¿por qué no?, mientras más amplio y mundial sea, mucho mejor. Hay muchas maneras de abordar una película, pero lo que nos va a decir cómo hacerlo y de dónde tenemos que comenzar es estudiando la película en sí misma, es decir, qué historia estamos contando, qué actores tiene, cuál es su director. Y lo primero que se hace es, bueno, visualizar la película o leer el guión y hacer un análisis FODA, donde vamos a evaluar cuáles son las fortalezas de la película, cuáles son sus debilidades, y esas debilidades tenemos que convertirlas en oportunidades, y también tenemos que evaluar cuáles son aquellas amenazas externas que pudiesen afectar la campaña que vayamos a hacer o lo que vayamos a impulsar en ese momento, porque dependiendo de la etapa de la película van a ser actividades diferentes. Si bien la película puede estar en guión, habrá algunas acciones relacionadas con ir buscando posicionar esa historia a nivel internacional a través de convocatorias y eventos que tengan cabida para esta fase de una película. Y luego están otras fases que pueden estar vinculadas con el proceso de rodaje o búsqueda de coproducción. Luego viene la parte de postproducción como tal, o ya la película final. Y de ahí en adelante, entonces nosotros vamos a establecer claramente, bueno, cuál es el objetivo del análisis que estamos haciendo. Y a partir de esos objetivos, nosotros vamos a establecer unas estrategias. A partir de las estrategias, en función del objetivo que tengamos en ese momento, vamos a establecer unos planes de acción. Esos planes de acción van a acompañar precisamente ese objetivo que queremos alcanzar, y que puede ser de múltiples cosas. Puede ser, mira, necesito tener publicidad por emplazamiento en mi película, necesito tener un coproductor, estoy en la búsqueda de una actriz, estoy en la búsqueda de un distribuidor internacional, o si simplemente lo que estamos buscando en este momento es crear las estrategias para su lanzamiento comercial. En estos últimos tiempos, si bien es cierto, como les comentaba, no tiene ese nivel tan elevado en la taquilla, pues ha venido creciendo. Este año 2023 ha sido un resurgimiento muy positivo del cine venezolano, no solamente en cuanto a la taquilla, sino también en cuanto a la crítica. Tenemos películas de alto calibre
como Simón, aclamada internacionalmente, La sombra del sol, muy cerquita allí del Oscar, entre muchas otras películas que, bueno, enaltecen el cine venezolano. Entonces digamos que eso ha sido como esa evolución que ha tenido el cine venezolano. Todavía no llegamos a esos números que en algún momento arrojábamos en la cartelera, 2 millones, 1 millón tanto, pero por allí tenemos por lo menos el Exorcismo de Dios, que el año pasado recogió 90.000 boletos nada más en Venezuela. Este año lo hizo Simón. Entonces la taquilla poco a poco, paso a paso, viene superándose. Durante la pandemia, a la par de la creación de plataformas de streaming de los estudios de cine más importantes, los institutos de cine a nivel latinoamericano comenzaron como a hacer lo propio para proponer plataformas que pudiesen ofertar películas de autor de cine latinoamericano. Algunos de ellos tienen películas venezolanas. Sin embargo, hubo muchas iniciativas precisamente en el periodo de la pandemia de proyectos que tenían como objetivo ser plataformas únicas para que se pudiese visualizar películas venezolanas, pero esas plataformas como tal no prosperaron. Yo creo que también hay que tomar en cuenta el hábito del espectador venezolano, que es distinto, porque es que cuando hablamos, por ejemplo, de hacer un análisis FODA, que vemos cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene el producto en sí mismo y cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene ese proyecto en relación a un público como tal, tenemos que tomar en cuenta que hay una situación particular en Venezuela, que es que tenemos que mirar cómo el espectador se acerca al tema de las plataformas en Internet, quiénes realmente pueden pagar este servicio, para qué usan en ese servicio, porque no es lo mismo ir a una sala de cine a estar todo el día viendo películas por Internet. Entonces, aquí habría que hacer como un estudio para sincerar exactamente, bueno, quiénes tienen el servicio, para qué usan el servicio y quiénes lo usan para ver contenidos como películas. Una de las compañías que se atrevió en pandemia a ofrecer a los espectadores, indistintamente donde estuvieran sus propios contenidos, no solamente cine, sino también del teatro, fue Trasnocho Cultural. Y le siguió también Gran Cine, que tuvo una iniciativa de ofertar también las películas. Un tema en lo que tú estás planteando, hay un tema de derecho de autor, ¿de acuerdo? Tú puedes crear las plataformas que tú quieras, pero se tiene que manejar todo un proceso de derecho de autor. Tú no puedes agarrar una película, por ejemplo, en el caso mío específico, yo no puedo agarrar una película que participó en el festival sin que antes haya una autorización escrita por parte de los productores de que tenemos el permiso de ponerla en la plataforma. En el caso nuestro, como Fundación Cultural, ya este año vamos a arrancar con una página en YouTube donde vamos a ir incorporando las películas que sean autorizadas en las diferentes nominaciones para que el público pueda acceder a todo ese material que de repente no se pudo exhibir en los festivales. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a los largometrajes que son producidos por productoras nacionales o por la misma institucionalidad, tienen que solicitar el derecho de autor para poder subirlas a la plataforma. Hay otra cosa importantísima que obedece a la voluntad de los productores audiovisuales, de que sus trabajos sean expuestos en esas plataformas, ¿de acuerdo? En todo caso, nosotros estamos haciendo nuestro papel dentro de la promoción de ese cine venezolano a través de las tecnologías, en este caso de las tecnologías comunicacionales como evidentemente son las redes y en este caso pues YouTube, por ejemplo. Pero los productores tienen que hacer su trabajo. ¿Qué años son las películas de mayor asistencia históricamente? Es decir, tenemos Macu, La mujer del policía, más cercano tendríamos Papita Manito Stone, y estamos hablando de películas de épocas totalmente diferentes. Entonces, creo que lo más adecuado sería, bueno, sí, mirar de que hay una circunstancia en los que hay algunas temporadas donde no solamente el público tiene
mayor iniciativa o mayor posibilidad de asistir, sino también las películas que se están ofertando en ese momento logran captar la atención del público y ahí aparece ese match que todo el mundo quiere. Yo quiero que mi película sea taquillera, pero además el público tiene la posibilidad de poder asistir. Están reunidas todas las condiciones para que eso ocurra. Pero a lo largo de la historia del cine venezolano ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos que la asistencia ha sido muy baja o incluso el nivel de la calidad de las películas no ha sido lo más idóneo. El tema de hacer cine no es una receta de cocina que tú cumples y ya. Es decir, hay muchos factores. Puedes tener una muy buena película, pero a lo mejor estrenada en el momento no adecuado. Puedes tener una muy buena película, pero resulta que las estrategias que aplicaste no son las más adecuadas. Tienes una muy buena película, pero nunca pensaste en estrenarla más allá de tu país. Es decir, hay muchas circunstancias. Hay otras películas también que han sido muy exitosas en nuestro propio país y ni siquiera han tenido trayectoria internacional. Entonces... Papita Manitos Tom tuvo una acertada aproximación a lo que es hecho cultural, digamos, deportivo, y se conectó con la audiencia, así como fue Mac en su momento oportuno. Nosotros, déjame decir, en la década del 80, de las 10 películas más taquilleras de Venezuela, fueron venezolanas. Evolucionando satisfactoriamente, no solamente por la conciencia que tenemos acerca de cómo hacer grandes películas, sino también porque cada vez más tenemos, producto de la situación venezolana, directores en el exterior, directores y profesionales de la industria cinematográfica que se están capacitando fuera de nuestras fronteras, y eso les da una mayor visión en diferentes ámbitos, en el ámbito publicitario, en el ámbito cinematográfico, en el ámbito técnico, en muchísimos campos que obviamente esas capacitaciones, esa cultura de algún modo internacional hace que los venezolanos tengamos esa conciencia del cine en otras escalas, ¿no? Entonces, en lo personal considero que la industria cinematográfica venezolana tiene un futuro prometedor si realmente eso de lo cual somos conscientes en este momento lo aplicamos de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo en todo lo que les acabo de mencionar. El cine venezolano es un patrimonio cultural que debemos preservar y apoyar. Asistir a las salas de cine, disfrutar de nuestra filmografía y compartirla con las nuevas generaciones es fundamental para que este viaje de imágenes y emociones siga adelante. La publicidad ha sido y seguirá siendo una herramienta fundamental para el desarrollo del cine venezolano. A través de la creatividad, la innovación y la adaptación de nuevas tecnologías, las estrategias publicitarias seguirán impulsando a la industria cinematográfica nacional y llevando la magia del cine a todos los rincones del país. Y que la magia los acompañe.